Comportamiento organizacional. La clave de una gestión acertada para el desarrollo de una empresa está en la actitud de las personas que participan en ella, de ahí que el comportamiento organizacional sea una herramienta necesaria para beneficio de todo tipo de organizaciones, como empresas, organismos de gobierno, escuelas y organizaciones de servicios. Donde haya organizaciones, existe la necesidad de describir, entender, predecir y mejorar la administración del comportamiento humano. El logro de un adecuado comportamiento organizacional constituye el instrumento por excelencia para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en las empresas. En estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. Es por ello que el comportamiento organizacional debe verse como un proceso con enfoque integral que se orienta hacia la cultura, el clima, los procesos claves y la estructura de la organización, utilizando una perspectiva total del sistema. Puede plantearse que el comportamiento humano es clave, es una acción realista de toda empresa dirigir la mirada hacia este enfoque. El comportamiento se refiere a los actos y actitudes de las personas en la organización. El comportamiento organizacional usa el estudio sistemático para mejorar las predicciones del comportamiento laboral en toda institución. El resultado de un buen comportamiento organizacional dependerá de la manera como se ha gestionado el capital humano en la organización, cómo están integrados los miembros que la forman, cuál es su identificación con la institución, cómo se manifiesta su crecimiento personal y profesional, cómo se da la motivación, la creatividad, la productividad, la identificación y la pertenencia, por mencionar algunos de los elementos que influyen en los comportamientos humanos. El comportamiento de un trabajador no es el resultado directo de los factores organizativos existentes, sino que depende en buena medida de la valoración que el trabajador hace de estos factores en conjunto con las actividades, interacciones y otras experiencias, y está determinado por factores tales como el clima, la cultura y el cambio organizacional, que inciden en la conformación de los diferentes niveles de responsabilidad social, lo que es determinante en la efectividad del cumplimiento del objeto social de cada empresa. El comportamiento organizacional puede definirse como la conducta o el quehacer de individuos, grupos o estructuras que inciden en la eficiencia y eficacia de las instituciones. Podrían plantearse tres niveles de análisis del comportamiento organizacional. Desde la gerencia hacia los trabajadores, jerárquico, desde los trabajadores hacia la gerencia y hacia ellos mismos, relacional, y un tercer nivel lo constituye la proyección de la empresa, incluido gerencia y trabajadores, hacia la sociedad, social. Si lo analizamos desde el nivel jerárquico, un adecuado comportamiento organizacional debe sustentarse en 4 líneas fundamentales. Observar sistemáticamente cómo se comportan las personas en condiciones distintas. Lograr esto permite a la gerencia una mejor comunicación con los trabajadores, permitiendo la utilización de un lenguaje común respecto al comportamiento humano en el trabajo, de forma tal que pueden analizarse las situaciones dadas sin generar conflictos que puedan incidir en un ambiente emocionalmente desfavorable. Entender por qué las personas se comportan como lo hacen. Los gerentes o directores se frustrarán mucho si solo pudieran hablar acerca del comportamiento de sus empleados sin entender las razones subyacentes. Por ende, directivos interesados aprenden a sondear en busca de explicaciones, en aras de hallar soluciones adecuadas a cada situación. Predecir el comportamiento futuro de los empleados. En teoría, los directivos tendrían la capacidad de predecir cuáles empleados serán dedicados y productivos, y cuáles se caracterizarán por ausentismo, retardos o conducta perturbadora en determinado momento. De este modo, se podrían emprender acciones preventivas que limitarían los incumplimientos. Controlar, al menos en parte, y desarrollar cierta actividad humana en el trabajo.
Los gerentes son responsables de los resultados de rendimiento, por lo que les interesa de manera vital tener efectos en el comportamiento, el desarrollo de habilidades, el trabajo de equipo y la productividad de los empleados. Necesitan mejorar los resultados mediante sus acciones y las de sus trabajadores, y el desarrollo de acciones conjuntas con los empleados puede ayudarles a lograr dicho propósito. En el nivel relacional, el comportamiento organizacional se dirige en dos direcciones fundamentales: adaptabilidad al medio laboral y social. Esto implica respetar el espíritu y acatar las reglas y las regulaciones de la empresa, tolerar con benevolencia las imposiciones y molestias relacionadas con el trabajo. Para lograr esto, se precisa de un alto nivel de motivación hacia la actividad que se realiza y gran sentido de pertenencia hacia la empresa. Respeto hacia las normas y reglamentos establecidos. Las empresas necesitan que sus empleados tengan comportamientos de buenos ciudadanos, tales como ayudar a otros en su equipo, presentarse como voluntarios para hacer trabajo adicional, evitar conflictos innecesarios. Además de evitar conductas que se alejen de las normas de comportamiento del trabajo y que incidan en la creación de un clima negativo en la empresa, tales como insultos a un colega, robo, realizar chistes en exceso, sabotaje, escuchar música a volumen alto o violación de la individualidad de compañeros de trabajo. En este nivel confluyen una serie de factores que determinan la existencia de un adecuado comportamiento organizacional y a la vez inciden en la cristalización de altos niveles de responsabilidad social, motivación y sentimientos de pertinencia e identificación con la empresa, lo que desemboca inevitablemente en un aumento de la eficiencia y la eficacia de éste en el cumplimiento de su objeto social. Estos factores son el cambio organizacional, la cultura organizacional y el clima organizacional. El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. También podría decirse que es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Los cambios organizacionales, dentro de lo que es el escenario de la época en que vivimos, deben entenderse como los retos permanentes capaces de asegurar el fracaso o éxito de una empresa, y están en correspondencia con las exigencias sociales que impone el desarrollo histórico social. Un elemento clave para la aceptación del cambio es la comunicación y la transmisión de valores, creencias y conocimientos a través de procesos de comunicación efectivos. Si se analiza el lado humano del proceso de cambio para adaptarse a un entorno más competitivo, se puede pensar que la disposición organizacional, el equipo humano y el proceso de implantación del cambio exigirán características personales fundamentalmente orientadas a hacer un trabajo cada vez mejor, con estándares de excelencia que permitan incrementar la productividad y la efectividad organizacional, o sea que es indispensable que las personas posean una serie de competencias directamente asociadas con la excelencia en sus respectivas áreas de responsabilidades, para poder garantizar mayor competitividad y grado de responsabilidad. La palabra cambio se ha hecho bastante popular dentro de las más diversas organizaciones y se ha convertido en un protagonista del quehacer empresarial. Los últimos tiempos parecen indicar que quien no se adapte al cambio morirá en el camino. Los cambios no son más que las nuevas tendencias y actitudes de las empresas, además de una realidad que afecta fuertemente a todo tipo de organizaciones, tanto así que lo más probable es que algo que sea único o sólido hoy, el día de mañana sea sorpresivamente diferente. El ambiente que envuelve a las organizaciones de hoy día está en continuo movimiento y exige una elevada capacidad de adaptación y de supervivencia, ya que las mismas deben enfrentarse a un entorno inestable, de cambio constante. Para poder sobrevivir y competir,
Hay que adaptarse rápida y eficazmente a los cambios que se realicen, ya que los mismos afectarán en algún grado las relaciones de poder, estabilidad de roles y satisfacción individual al interior de la organización. Un proceso bien conducido de cambio implica lograr una transformación personal que hace que el hombre esté más alerta, más flexible, y para eso muchas veces tiene que iniciar un análisis de revisión interior y de autoconocimiento. Es preciso señalar que los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, ni a la inercia de la costumbre, mucho menos a la improvisación. Estos deben planificarse adecuadamente como una forma de asegurarse de que los resultados del mismo serán en beneficio de la organización. Cada cambio producido en una empresa conduce a modificaciones internas que alteran el sistema organizativo de esta y pueden generar fluctuaciones en la actitud de las personas con respecto al ambiente organizacional que los rodea. Por esto el clima organizacional se considera otro de los factores que determinan el comportamiento organizacional en una empresa. El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades o características del ambiente interno laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados de una organización, que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. Va perfilando y consolidando rasgos de actuación con un determinado grado de permanencia. Este clima está integrado, por una parte, por la dinámica tradicional de la empresa, que solidifica modos de pensar y actuar, y por la dinámica coyuntural, que activa conductas y sentimientos y puede hasta hacer emerger atributos personales preestablecidos. La cultura organizacional como sistema de creencias, valores, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales, estilo de liderazgo, que se desarrollan dentro de una organización, tiene el fin de dar cumplimiento a la misión y visión de la empresa en su interacción con el entorno en un momento dado. Sirve de marco de referencia a los miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en esta. En muchas ocasiones, la cultura es tan evidente que se puede ver que la conducta de los individuos cambia en el momento en que traspasan las puertas de la empresa. La cultura de una organización recoge las concepciones fundamentales de sus integrantes, que integra presunciones y creencias construidas y aprendidas a lo largo del proceso de desarrollo de la organización, es decir, implica una visión compartida del mundo, un conjunto de significados compartidos, es un producto aprendido en la experiencia grupal y por consiguiente algo localizable allí donde exista un grupo definible y poseedor de una historia significativa. El grado de efectividad de una empresa está determinado por su cultura organizacional, pues es quien delimita las relaciones y los modos de actuar dentro de esta. La interacción de estos tres factores dentro de una empresa condiciona el comportamiento organizacional de esta en el nivel intermedio, pues es de dicha relación de donde parten los niveles de satisfacción, motivación o identificación de los individuos que derivan en patrones de conducta. El logro de un efectivo comportamiento organizacional permitirá que la empresa esté en mejores condiciones de enfrentar los retos y las oportunidades que impone la sociedad actual, tales como la globalización. Los administradores tienen que ser capaces de trabajar con personas de culturas distintas, pues el desarrollo científico-técnico ha incidido en la eliminación de las barreras nacionales. La diversidad laboral. Los grandes movimientos migratorios dados en los últimos años hacen que uno de los mayores retos que tiene que enfrentar la gerencia de una empresa sea la diversidad cultural de las personas que laboran en la misma y que provienen de diversos países. Incremento de la productividad. Este constituye uno de los objetivos fundamentales de toda empresa, para lo cual se hace necesario que exista un adecuado clima laboral favorecido por el adecuado comportamiento organizacional de quienes laboran en la empresa. Incremento de la calidad de productos y servicios que se ofrecen a los clientes.
La mayoría de los empleados en los países desarrollados ocupan puestos de servicio. El comportamiento organizacional puede contribuir a mejorar el desempeño de las organizaciones, enseñando a los administradores la relación entre las actitudes y la conducta de los empleados y la satisfacción de los clientes. Capacitación del personal. Esto permite que los empleados en determinadas circunstancias sean capaces de tomar decisiones acertadas y que beneficien la productividad de la empresa. Potenciación de la innovación y el cambio. Esto permite la flexibilidad de la empresa, mejorando constantemente la calidad de los productos y servicios, y brindando al mercado resultados innovadores adecuados a los cambios que se van sucediendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Fortalecimiento de la conducta ética. Ante situaciones en las que hay que definir cuál es la conducta correcta y cuál la incorrecta, los administradores juegan un importante papel en tanto son los encargados de velar por el cumplimiento del código de ética de la empresa, de ahí que potencien el desarrollo de seminarios, talleres y otros programas de capacitación para fomentar el comportamiento ético.